Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por su valiosa compañía. Por favor, me ayudan a llegar a 1000 suscriptores, me regalan un like, comparten este y los demás videos y le pican a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Gracias. Esta emisión está dedicada a Luis Miguel. Conocí a Luis Miguel en mi casa cuando era chico, antes de su primera producción discográfica. Yo estaba casada con Jorge Neri, director musical y arreglista de José José y Lupita D'Alessio cuando estaban en la cumbre. En teatro también dirigió las comedias musicales más importantes en México. Luisito Rey comenzó a llevar a Luis Miguel a nuestra casa, insistiéndole a Jorge en que le firmara un contrato de exclusividad por unos 5 años y lo produjera, porque tenía uno de los estudios de grabación más importantes de México. Pero a Jorge le caía bastante mal el niño y no hacía el menor intento por atenderlo. Luis Rey era un hombre agradable, encantador, diría yo, y el niño también, y además muy educado. Entonces, mientras ellos hablaban, y en virtud de la horrible actitud de Jorge hacia Luis Miguel, yo platicaba con él y le acompañaba canciones en el piano a propósito para que aquél lo escuchara. Se sabía muchas canciones populares para la edad que tenía, de José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez, Tomás Méndez, Álvaro Carrillo, muchas. Y tenía una dicción muy buena, el fraseo, un falsete precioso, una media voz hermosa, unos trinos increíbles y una interpretación sincera. Transmitía lo que decía cada canción, conectaba. Estuvieron en casa unas 5 o 6 veces porque Luis era un magnífico promotor que no perdía la esperanza de convencer a Jorge, lo cual no ocurrió. Cuando se iban, nos dábamos unos agarrones tremendos. Yo defendiendo la dignidad del niño y naturalmente su talento, y Jorge echándome en cara que yo les daba cuerda. Luis y Jorge se llevaban muy bien y hablaban de muchos artistas. Se ponía bueno el chisme de Diego Verdaguer, Amanda Miguel, Vero Castro, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos. Pero en cuanto Luis retomaba su objetivo, que era producir a Luis Miguel, Jorge cambiaba la conversación. La última vez que estuvieron en nuestra casa, Luis Miguel me dio las gracias por lo bien que lo había tratado y el tiempo que le había dedicado. Me dijo que se llevaba en el corazón lo bien que lo hice sentir, aunque se había dado cuenta de los desaires de Jorge, y que mi recuerdo lo iba a acompañar si llegase a ser famoso. El niño estaba muy conmovido y yo también. Dios, Jorge lo rechaza y Luis Rey consigue que lo firme y lo lance Emi. ¡Por supuesto! El niño era una joya en todos los sentidos. Jorge era un prodigio en la música, pero arrogante, soberbio y nunca tuvo visión para reconocer el talento en los demás. Así como dejó ir a Luis Miguel, dejó ir a otros muy valiosos y se daba cuenta muchos años después. Nos separamos. Hace unos años, no tantos, un proveedor que tengo en mis producciones que brinda servicios al Auditorio Nacional me hizo favor de invitarme al soundcheck de Luis Miguel a ver si había oportunidad de saludarlo. Yo tenía mucha nostalgia y muchas ganas de cruzar unas palabras con él sobre aquellos recuerdos. Después de estar varias horas en el soundcheck sin que él apareciera, pensé que ya no iba a haber oportunidad de saludarlo.
comencé a despedirme de los músicos y técnicos que conozco, cuando de repente llegó nuestro conocido común, habló brevemente con él, me hizo la seña de que me acercara. ¿Y qué creen? No nos reconocimos. La mirada del hombre que tenía frente a mí no era la de aquel niño con quien compartí alrededor de 4 horas, varios días en mi casa, entre pláticas y canciones. Intuí que la persona que tenía frente a mí no era aquel a quien yo quería recordarle lo que me dijo si llegase a ser famoso. En ese momento quise justificar mentalmente que quizás con los años la fisonomía cambia, porque él era muy niño y yo era jovencita. Pero no, la fisonomía puede cambiar un poco, pero la mirada no. Por la mirada puedes identificar a una persona. El caso es que el hombre que estaba frente a mí no tenía una mala actitud, pero no tenía la menor idea de qué estaba yo hablando. Se veía en aprietos, como diciendo, ¿cómo salgo de esta? ¿Cómo respondo por situaciones que no viví? Y yo me sentí cohibida, preocupada, por hacer pasar por este aprieto a alguien a quien yo tampoco estaba reconociendo. ¿Será que no es aquel a quien he estado refiriendo aquí? ¿A quien conocimos siendo niño? Si no es, ¿dónde está Luis Miguel? Donde quiera que estés, Luis Miguel, te mando luz divina, consideración y respeto. Y quiero decirte que me honra haber compartido con semejante artista 20 y tantas horas de nuestras vidas, charlando, tocando y cantando, cuando ni tú ni yo sabíamos a dónde ibas a llegar. Te mando cariño y buenos recuerdos. Que Dios te bendiga.